Hola a todos, hoy vamos a hablar de rendimientos del trabajo dentro del IRPF, el que pasa por ser algo así como el tema estrella dentro del tema estrella. Si el IRPF, pues podríamos decir que es el tema más importante de nuestra oposición, los rendimientos del trabajo vienen a ser el concepto que más se pregunta, sobre todo en el segundo examen de agentes en relación con el IRPF. Entonces es un tema que sale muchísimo, lo preguntan muchísimo y además lo hacen normalmente con un formato determinado, lo cual nos permite a nosotros, pues bueno, poder avanzarnos cómo vamos a preparar esta parte del temario y este tipo de ejercicios que responden, pues eso, a una casuística muy particular que incluso podemos prever. Entonces, el objetivo de este vídeo, el objetivo de esta sesión es, bueno, pues avanzaros un planteamiento muy orientado a preparar dos cosas, a preparar cómo vamos a responder o cómo podemos responder a este tipo de ejercicios y cómo podemos hacerlos en función de cómo hemos preparado el estudio de esta materia en particular. Entonces, para hacerlo, para conseguirlo, pues he dividido este vídeo en tres partes. En la primera parte lo que vamos a hacer es, vamos a ver un esquema general de los rendimientos del trabajo desde la perspectiva de cuáles son los temas que debemos estudiar, de los que están incluidos tanto en la ley del IRPF como en el propio reglamento. Y después vamos a ver un caso práctico, vamos a ver un pequeño supuesto, digamos que responde a este tipo de casuística que os decía, este tipo de esquema que normalmente acaban preguntando en los exámenes de agente, y finalmente compartiré con vosotros cuáles son los elementos clave que tenéis que tener en cuenta, que debéis considerar, que debéis dominar muy bien para que el día del examen pues podáis convertir el ejercicio que nos pongan de rendimientos íntegros, de rendimientos del trabajo, poderlo convertir, no voy a decir en un punto seguro, pero muy cercano a ello, porque es algo que podemos realmente dominar, no voy a decir con facilidad, pero sí que de una manera pues bastante suelta, si somos capaces de hacer este tipo de ejercicios que responden a este esquema que os voy a explicar a continuación. Así que me dejo de rollos y vamos al tema. Muy bien, cuando hablamos de rendimientos del trabajo, lo primero que tenemos que pensar es dónde están recogidos. Vamos a preparar el estudio de los rendimientos del trabajo. Y preparar los rendimientos del trabajo nos lleva automáticamente a la ley del IRPF, artículos del 17 al 20. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? Pues nos vamos a encontrar un primer artículo, el artículo 17, que nos va a decir cuáles son los rendimientos íntegros del trabajo, qué es lo que suma. Veis que os he puesto aquí el sumatorio, el signo de más, delante de lo que es el artículo en concreto. Pues bien, ahí tenemos lo que suma, los rendimientos que suman, que forman parte de los rendimientos, en este caso, íntegros del trabajo. Cuando hablamos de rendimientos íntegros, siempre estamos hablando, lo dice la misma palabra, en su integridad, entendidos en su integridad, sin descontar absolutamente nada, tal como nos llegan, en bruto, rendimientos íntegros del trabajo. Muy bien, y con esto ya me permito hacer un primer avance. En realidad, hacer un cálculo dentro de lo que son los rendimientos del trabajo, y esto es algo que también veremos cuando estudiemos actividades económicas, rendimientos del capital mobiliario, inmobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales, al final son ejercicios que lo único que exigen es un movimiento de sumas y restas. No se exigen grandes cálculos ni cosas que desde un punto de vista matemático sean muy complicadas. La dificultad, como veremos a lo largo de este vídeo, pues radica en otras cosas. Y como veremos después en la parte final, cuando hablemos de las claves, digamos, de este tipo de ejercicios, veréis que no hay ningún tipo de dificultad aritmética, son sumas y restas. Las dificultades están, pues bueno, en otra serie de particularidades. Ya digo, empezamos con el artículo 17, rendimientos íntegros del trabajo. ¿Qué es lo que percibimos? Pensad que cuando hablamos de rendimientos íntegros del trabajo, de lo que estamos hablando, la ley define el rendimiento íntegro del trabajo, el rendimiento del trabajo como esa percepción que recibe una persona como fruto de su trabajo personal, siempre y cuando no forme parte de una actividad económica. Las actividades económicas, recordemos, es la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos que nos permitan ofrecer, pues eso, bienes y servicios al mercado.
eso es otro tipo de rendimientos de actividades económicas. Cuando la persona no está haciendo ese tipo de ordenación por cuenta propia, sino que hace un trabajo personal, por ejemplo, para otra empresa, pues la remuneración, las contraprestaciones que obtiene por ese trabajo es lo que viene a ser el rendimiento íntegro del trabajo. Muy bien, eso es un sumatorio, eso es una cosa que vamos a sumar, y con eso, a partir de ahí, a partir de ese sumatorio, a partir de esa bolsa de rendimientos, vamos a empezar a hacer restas progresivamente hasta llegar a la parte final, que es el rendimiento último que nos pueden pedir en último caso dentro de este tipo de ejercicios. Muy bien, tenemos artículo 17, rendimientos íntegros del trabajo, que es lo que sumo, y a partir de aquí empezamos con las reducciones y con las restas. La primera reducción que nos vamos a encontrar es la que nos viene incluida en el artículo, o viene recogida o tipificada en el artículo 18 de la ley del IRPF. Y es un tipo de reducción, ya os avanzo, es la reducción del 30% para determinados tipos de rendimiento, por un tipo de rendimiento muy concreto, que son los rendimientos obtenidos de manera notoriamente irregular o con un periodo de generación superior a 2 años, tal cual lo dice la ley. Es decir, a ese tipo de rendimiento íntegro, antes de hacer absolutamente nada más, le vamos a aplicar una reducción del 30%. Y ya está. Y continuaremos bajando. ¿Cuál será el siguiente punto? El siguiente punto será identificar cuáles son los gastos deducibles que le podamos restar, que le podamos deducir a esos rendimientos íntegros que ya hayamos calculado previamente, con lo cual tendremos, ahora ya no serán rendimientos íntegros, pasarán a ser rendimientos netos. Les habré quitado la parte, al rendimiento íntegro le habré quitado la parte de los gastos deducibles. Por eso os he puesto entre paréntesis gastos. El artículo 19 de la ley del IRPF, que se titula rendimientos netos del trabajo, básicamente lo que viene a ser es una sucesión de gastos que yo puedo desgravarme, que puedo descontar, que puedo restar del rendimiento íntegro para acabar calculando pues el rendimiento neto del trabajo. Y todavía, una vez tengo el rendimiento neto del trabajo, la ley todavía prevé un tipo de rendimiento que es el rendimiento neto reducido, o el rendimiento neto por la obtención, o el rendimiento o la reducción por la obtención de rendimientos del trabajo, que fundamentalmente lo que permite es aplicar una reducción adicional en base a unas fórmulas que ahí aparecen en el artículo 20 de la ley del IRPF, cuando el rendimiento neto que hemos calculado previamente, pues queda por debajo de un determinado umbral. Y esto, al final, es lo que nos va a permitir dar con una cifra muy concreta, que es la que después podremos llevar a la base imponible. Y fundamentalmente ese es el esquema general que vamos a encontrar en este tipo de casos, en este tipo de supuestos. Cuando nos hablen de rendimientos del trabajo, normalmente nos van a plantear un supuesto que responda a este esquema, en el que vamos a tener una suma o una cantidad inicial a la que vamos a ir progresivamente aplicando una serie de restas o una serie de reducciones, ¿vale? Y ya está. Ahora bien, esto que aquí se ve tan fácil, al final pues tiene una serie de complicaciones y una serie de complejidades, que es lo que acaban de darle una cierta vidilla, ¿no?, a este tipo de supuestos. Entonces, ahora vamos a ir paso a paso con una serie de consideraciones que os quiero hacer a la hora de ver cómo tenéis que abordar el estudio de todos estos cuatro conceptos. El primero, vamos a ir con el primero, rendimientos íntegros del trabajo. Cuando yo considero qué es lo que es rendimiento íntegro del trabajo, qué es lo que tiene que ser aquel elemento, aquella suma inicial a la que después le aplicaré las reducciones y las deducciones que toquen, lo primero que tengo que plantearme es, bueno, ¿qué forma parte del rendimiento íntegro del trabajo? Primero que os tenéis que mirar, artículo 6 de la ley del IRPF, el hecho imponible. Recordad, el hecho imponible es, tal como nos lo define la Ley General Tributaria en el artículo 20, y aquí os quiero hacer, sí que abro paréntesis y os quiero hacer una reflexión. En la Ley General Tributaria se hacen una serie de consideraciones, hay una serie de artículos de carácter meramente teórico,
que muchas veces nos podemos pensar que solo son importantes de cara a preparar el primer examen tipo test, que es el más teórico, y que después ya nos podemos olvidar de ellos porque no tienen ningún tipo de aplicación práctica. Y eso no es así. No estamos hablando de conceptos etéreos o abstractos que después no tengan aplicación práctica. No, los debéis considerar, no os los debéis olvidar, los debéis interiorizar y los debéis entender, porque todos ellos después van a tener una repercusión o van a tener su incidencia a la hora, por ejemplo, de nosotros abordar el estudio de los diferentes impuestos que forman parte de la oposición. Como es el caso, dominar un impuesto es, entre otras cosas, dominar el hecho imponible, dominar los criterios de no sujeción a ese hecho imponible, dominar las exenciones para a partir de ahí entender, entre otras cosas, pues bueno, como veremos después también, conceptos relacionados con la imputación temporal, con el devengo y progresivamente, pues eso, cálculo de la base imponible, el tipo de gravamen y después las diferentes cuotas. No penséis que esos conceptos de carácter teórico no tienen ningún tipo de aplicación práctica, porque sí que son importantes que los dominemos para después entender muy bien qué es lo que nos están explicando en las diferentes leyes, los diferentes reglamentos que regulan cada uno de los impuestos que nos entren en la oposición. Cierro paréntesis. Hecho imponible, ley del IRPF, artículo 6. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que vamos a hacer es, en esa primera fase de entender qué es lo que suma como rendimiento del trabajo, es calificar los diferentes rendimientos que me estén planteando en el supuesto. Y al final yo lo que tengo que encontrar son rendimientos que estén sujetos al impuesto, que formen parte, digamos, en este caso concreto, del rendimiento del trabajo, ya sabéis, trabajo personal que no sea actividad económica, y que además no estén exentos. Eso es lo que estamos buscando. Y entonces, para encontrarlo, lo primero, ¿cuál es el hecho imponible del IRPF? Pues la obtención de rentas por parte del contribuyente. Muy bien, tenemos las rentas obtenidas por parte del contribuyente. En este caso tienen que ser rendimientos del trabajo. Recordad lo que nos dice el artículo 20 de la Ley General Tributaria. La ley, en este caso del impuesto, en la medida en que define el hecho imponible, también puede definir criterios de no sujeción. Y aquí tenemos uno muy claro. Es decir, no forman parte del hecho imponible del IRPF las rentas que obtiene el contribuyente en concepto de sucesiones y donaciones, porque eso se van a otro impuesto. Eso quiere decir que en un supuesto en el que nosotros nos planteen una donación o una sucesión, es decir, un legado o una herencia, automáticamente no lo vamos a incluir, en este caso concreto, como rendimiento íntegro del trabajo. ¿Por qué? Porque es un tipo de renta que no está sujeta al impuesto. Primer punto. Después tenemos todo lo que son las exenciones. Artículo 7, rentas exentas. Es decir, cualquier renta exenta, pues no lo podemos incluir en el rendimiento íntegro. Un caso que nos encontramos muchísimo en este tipo de supuestos, pues por ejemplo las indemnizaciones por despido. Cuando una indemnización por despido se sujeta a nivel de cantidades a lo que prevé la ley del Estatuto de los Trabajadores, pues sabemos que esa renta está exenta. Es una renta que estaría sujeta al impuesto porque formaría parte del hecho imponible, pero queda exenta por el artículo 7, es decir, es hecho imponible conforme al artículo 6, pero queda exenta conforme al artículo 7. Sería una renta sujeta y exenta. No la consideraríamos como rendimiento íntegro del trabajo. Con esto lo único que os quiero trasladar es que es muy importante, muchas veces, cuando se estudia la ley se estudian los rendimientos íntegros del trabajo, automáticamente nos vamos al artículo 17, 18, 19 y 20 y olvidamos el resto. Pues no, es muy importante mantener la visión en conjunto. Lo primero que vamos a hacer en aplicación del artículo 17 es calificar cada uno de los rendimientos que nos den en el enunciado, y para eso tenemos que dominar el artículo 6 y sobre todo el artículo 7 de la ley del IRPF. Pero es que además debemos ser capaces de determinar si un determinado rendimiento debe ser imputado a un ejercicio o a otro. Y eso, por ejemplo, pasa mucho, un supuesto típico que veremos en el ejemplo práctico que os voy a plantear,
es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la percepción o la percepción de atrasos. ¿Qué es lo que pasa cuando la empresa te debe dinero y te paga 3 años después algo que te debía pues 3 años antes? Bueno, pues eso el artículo 14 nos dice cómo debemos manejarlo, porque además hay diferentes casuísticas. Entonces, bueno, pues eso es algo que también debemos dominar, y os he puesto un ejemplo muy concreto que sale mucho, pero hay otros tantos, y entonces el artículo 14 también tiene una repercusión muy importante y tiene una incidencia muy importante a la hora de determinar nuestros rendimientos íntegros del trabajo, que es la base a partir de la cual vamos a poder después seguir trabajando para llegar finalmente a lo que es el rendimiento neto reducido del trabajo, ¿verdad? Luego, más particularidades. Dentro, si os vais al artículo 17 de la ley del IRPF, veréis que aparte de los salarios, aparte, digamos, de la percepción del subsidio de desempleo y aparte, digamos, de todos los rendimientos que ahí aparecen, que forman parte del rendimiento íntegro del trabajo, también vais a tener pues gastos de representación, y después vais a tener también todo lo que tiene que ver con gastos de desplazamiento, dietas, hospedaje, manutención. Todo ese tipo de gastos o todo ese tipo de percepciones que una persona recibe como contraprestación por los gastos en los que ha incurrido y que de alguna manera la empresa le acaba remunerando por ello, eso forma parte del rendimiento íntegro del trabajo, aunque hay una parte del mismo, de ese rendimiento, que está exento de tributación por IRPF. Pues bien, eso lo tenéis en el artículo 9 del reglamento, y también lo debéis conocer porque también nos pueden plantear un supuesto en el que digan que fulanito es comercial, trabaja como comercial y que bueno, ha hecho X kilómetros con su vehículo privado a lo largo del año y que como tal, y que por tanto la empresa pues le ha acabado pagando una determinada cantidad. Pues muy bien, lo que nos dice el reglamento del IRPF en su artículo 9 es que esa percepción, esa contraprestación, digamos, que la empresa le acaba pagando en este caso hemos dicho fulanito, ¿vale? Pues está sujeta a tributación, es una renta del trabajo, sujeta y no exenta. Pero lo que sí que nos van a decir es que de esa percepción, 0,26 euros por kilómetro, pues sí que van a estar exenta de tributación. Y eso lo debemos conocer porque nos pueden plantear un supuesto en el que, bueno, en el que existan este tipo de contraprestaciones, y debemos ser capaces de, bueno, de entender que hay una parte de la misma que está sujeta a tributación y hay otra parte que está exenta. Después, y no acabo todavía, queda un poquito, todavía no hemos salido de esta primera parte. Si volvemos al artículo 17.1 de la ley del IRPF, cuando hemos definido los rendimientos íntegros del trabajo, los hemos definido como esas contraprestaciones que una persona percibe como fruto de su trabajo personal, siempre y cuando no sean, pues eso, fruto de actividades económicas. Esas percepciones, y lo dice así el artículo 18 de la ley del IRPF, pueden ser tanto dinerarias como en especie. De manera que nosotros aquí, a la hora de sumar, a la hora de entender cuál es el rendimiento íntegro del contribuyente en el supuesto que nos estén planteando en cada caso, no solo debemos considerar la remuneración dineraria en forma de sueldo, en forma de salario, en forma de subsidio por desempleo, en forma de lo que sea. También debemos considerar las rentas en especie que forman parte del rendimiento del trabajo. Entonces aquí tendríamos que también incluir los artículos 42 y 43 de la ley del IRPF, que son los que nos dan, por un lado, la definición de la renta en especie y por otro lado, la valoración de esa renta en especie. ¿Por qué es importante que tengamos el concepto de valoración de la renta en especie? Porque, bueno, en una renta dineraria no hay ningún tipo de problema en cuanto a la valoración. ¿Por qué? Porque nos están dando directamente la magnitud económica, la magnitud dineraria. Pero en el caso de una renta en especie debemos ser capaces de trasladar, digamos, el valor de esa renta a una magnitud dineraria. ¿Por qué? Porque los impuestos se pagan en dinero constante y sonante, se pagan en euros. Nosotros no pagamos, si la empresa nos regala un televisor, nosotros no le vamos a dar a Hacienda el mando a distancia.
No, le vamos a dar una parte o vamos a tributar por una parte de ese rendimiento, pero siempre en magnitudes económicas. Entonces, magnitudes dinerarias. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Otro tema muy importante al hablar de las rentas en especie, para mí es un tema de los importantes en todo lo que tiene que ver con el rendimiento del trabajo. Por eso el supuesto que vamos a ver a continuación es un supuesto fundamentalmente de rentas en especie. Las rentas en especie debéis tener en cuenta, por un lado, igual que os he puesto el artículo 7, rentas exentas, que no solo aplica a los rendimientos del trabajo, sino que es general, las rentas en especie les pasa absolutamente lo mismo, no solo aplican a los rendimientos del trabajo. Nosotros podemos tener rendimiento en especie, por ejemplo, podemos tener ganancias patrimoniales en especie. Entonces, simplemente os hago ese inciso, las rentas en especie no solo aplican a las rentas del trabajo, lo que pasa es que inciden de manera directa o de manera muy importante en las rentas, en los rendimientos del trabajo. Y ahora ya sí, con esto tendríamos ese primer capítulo, ¿vale? Esa primera fase hecha en la que sabemos lo que suma. ¿Cuál es el sumatorio? ¿Qué es lo que debemos considerar rendimientos íntegros del trabajo? Muy bien, el siguiente paso sería aplicar una primera reducción. Una primera reducción a los rendimientos íntegros del trabajo. Es una reducción que está prevista en el artículo 18 de la ley del IRPF y que es una reducción del 30%. Y solo aplica a dos supuestos. Cuando el periodo de generación del rendimiento en cuestión es superior a 2 años o cuando es un rendimiento obtenido de forma notoriamente irregular. El rendimiento obtenido de forma notoriamente irregular, además lo tenéis explicado en el artículo 12 del reglamento. El de periodo de generación superior a 2 años, por ejemplo, un caso que nombra explícitamente la ley es, por ejemplo, el supuesto. Y es un matiz importante porque aparece mucho en los ejercicios que nos plantean en la oposición, el supuesto en el que hay una terminación de la relación laboral entre el empleado y la empresa, pero de manera acordada. Ya no estamos hablando de un despido sin acuerdo, que el despido sin acuerdo, cuando la indemnización es conforme a lo previsto en la ley del Estatuto de los Trabajadores, hemos dicho que es una renta exenta. En este caso concreto hay acuerdo, y al haber acuerdo ya no estamos hablando de despido, o ya no estamos hablando de indemnización por despido en los términos que hemos comentado anteriormente, de manera que en este caso ya sí que es una renta sujeta y es una renta no exenta. Ahora bien, en este caso concreto, si el periodo de generación es superior a los 2 años, es decir, si el empleado, en este caso, ha estado trabajando para esa compañía durante más de 2 años, se considera que el periodo de generación de ese rendimiento es superior a los 2 años y entonces se puede beneficiar de esta reducción del 30%. Muy bien, ese rendimiento en concreto lo reduciríamos un 30%. Es solo un ejemplo, pero que sepáis que eso existe y que es muy importante que sepamos a qué rendimientos íntegros del trabajo del artículo 17 le tenemos que saber aplicar las reducciones del artículo 18. Entonces ya con eso sí que tendremos los rendimientos íntegros del trabajo reducidos, la suma total. Y entonces ahí lo que haremos será, considerar cuáles son los gastos deducibles que nos aparecen en el artículo 19 de la ley del IRPF para calcular el rendimiento neto del trabajo. Y bien, y aquí lo que tenéis, sobre todo, fundamentalmente, es trabajar con lo que nos dice el 19 de la ley del IRPF y después tenemos una serie de particularidades. Entonces, estas particularidades, ¿dónde las tenemos? Una cosa que preguntan mucho tiene que ver con los gastos colegiales y los gastos de sindicatos. Eso lo tenéis aquí en el artículo 10 del reglamento del IRPF. No tiene mayor dificultad. Los gastos sindicales, los gastos de una persona en concepto de las cuotas sindicales no tienen ningún tipo de limitación y las cuotas pagadas a los colegios profesionales tienen un límite de 500 euros anuales siempre y cuando la colegiación sea obligatoria para que la persona pueda desarrollar su actividad profesional o su actividad profesional para terceros en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Luego hay un concepto en el artículo 19 que está relacionado que es el concepto de otros gastos, la letra F. Entonces, y es importante que la tengamos en cuenta y que lo consideremos porque las dificultades que vamos a tener en este tipo de ejercicios
desde la perspectiva de este renglón, del renglón de gastos deducibles, normalmente van a venir por ahí. Van a venir por qué podemos considerar otros gastos y qué límites debemos considerar a la hora de aplicar las diferentes casuísticas, los diferentes supuestos que aparecen en esa letra del artículo 19. ¿Y a qué me refiero con ello? Nosotros vamos a tener en concepto de otros gastos, vamos a poder aplicar un gasto deducible de 2.000 euros, que se incrementará en 2.000 euros adicionales cuando se trate de una persona que estando desempleada, pues acepte un puesto de trabajo que le obligue a cambiar de domicilio y a trasladar su domicilio particular pues a otra localidad. En ese caso concreto, esos 2.000 euros iniciales se podrán incrementar 2.000 euros más. Además, cuando se trate de personas, digamos, asalariadas, digamos, con un determinado nivel de minusvalía, pues podrán incrementar esos otros gastos en 3.500 euros, llegando hasta 7.500 euros, pues si tienen un grado de minusvalía superior al 66% o necesitan atención de terceros. Entonces, ahí también puede haber pollo y es un tipo de gasto que debemos analizar. Lo tenemos también desarrollado en el artículo 11 del reglamento del IRPF. El artículo 11 del reglamento del IRPF, os lo podéis mirar con más o con menos cariño. Para mí es el artículo de toda nuestra oposición, de todo el temario que tenemos en la oposición. A mí me parece que es el artículo, el peor redactado, es la peor redacción que yo he visto en un artículo de los que forman parte de nuestra oposición. Así tal cual os lo digo. Sé lo que quiere decir, lo entiendo y lo interpreto, pero os aseguro que a mí personalmente me ha costado varias lecturas. Entonces, bueno, ahí os lo dejo. No sé si estaréis de acuerdo o no. También aprovecho, dejádmelo en la sección de comentarios y me decís qué os parece. Muy bien, y con eso ya pues llegamos al final. Es decir, una vez ya hemos deducido todos los gastos, pues tendríamos el rendimiento neto del trabajo. Y ahora sí, si nos quedamos por debajo de la cantidad, digamos que nos dice el artículo 20 de la ley del IRPF, pues tendríamos que aplicar las reducciones que ahí aparecen. No las voy a comentar esas reducciones, porque las reducciones para calcular el rendimiento neto reducido los van cambiando año a año, ¿vale? Y entonces sí que es importante que las conozcáis, porque las pueden preguntar, porque pueden salir. Y bueno, son una serie de ecuaciones, en este caso concreto son 3. El año pasado eran 2, ahora son 3, han añadido una más y bueno, el año que viene pueden ser 4, pueden volver a ser 2. No voy a entrar en ello porque ya digo, es una parte, digamos, de la norma que es muy dinámica, que está sujeta a muchos cambios, ya digo, año a año, y simplemente es uno de esos temas que justo antes del examen, la semana de antes del examen, pues debéis memorizar, porque es cuando las tendréis que aplicar, y mientras tanto yo no le dedicaría más tiempo que saber que eso existe, que está ahí, que hay que conocerlo y hay que saber aplicarlo llegado el caso. ¿Y cuándo hay que saber aplicarlo? Pues bueno, pues cuando te piden el rendimiento neto reducido del trabajo. Es decir, si te piden el rendimiento neto del trabajo, te quedas en el renglón superior, te quedas en el artículo 19. Si te piden el rendimiento neto reducido del trabajo, pues te tienes que ir tienes que aplicar el artículo 20. Y aquí sí que hago un otro inciso. Trampas en el examen. En el examen a veces no te piden el rendimiento neto reducido del trabajo, te piden el importe del rendimiento del trabajo a integrar en la base imponible del IRPF. Entonces, cuando te piden eso, automáticamente lo que te están pidiendo es el rendimiento neto reducido. Entonces tienes que aplicar la reducción, si toca, la reducción del artículo 20. Y ya está. Y esta es la introducción que os quería explicar y espero que esto os permita, pues eso, os sirva, digamos, de esquema general para abordar lo que es el estudio de esta parte del temario y de esta parte concretamente de los temas relacionados con el IRPF. Yo creo que esto servirá, ya digo, os servirá tanto para abordar el estudio como para después poner o trabajar lo que es la resolución de los ejercicios con un esquema muy claro, como veremos a continuación. Entonces, bueno, pues ese era el propósito de esta primera parte. Vamos a ver cómo lo aplicamos en un supuesto de examen, o en este caso en un ejercicio práctico. Vamos a ello.
Supuesto 16-15, es decir, el 15 del tema 16 dentro de lo que es la publicación que tenemos de supuestos prácticos. Doña Lucía reside en Madrid. Tiene una discapacidad del 55% y lleva trabajando como comercial en Activa Electronics S.A., empresa dedicada a la distribución de componentes electrónicos, desde que acabó la carrera de Ingeniería Industrial en 2013. En 2023 ha obtenido 38.000 euros en concepto de retribución básica ordinaria. Además, por contrato, doña Lucía tiene derecho a percibir durante el primer trimestre de cada año una comisión equivalente al 2% del volumen de ventas conseguido el año anterior. Así, el 15 de marzo del 23 le ingresan la comisión correspondiente a la cifra de ventas del 22, que fue de 550.000 euros. El 6 de junio de 2023 a doña Lucía le ingresan 6.000 euros correspondientes a una venta de 300.000 euros conseguida en 2019, que la empresa le había asignado a otro vendedor y que doña Lucía lleva reivindicando como suya desde el primer trimestre del 20, cuando se le debía haber ingresado. A pesar del malestar que esto le supuso, doña Lucía en ningún momento se planteó demandar a Activa Electronics para no molestar a sus jefes. Para realizar sus labores comerciales por toda España, doña Lucía utiliza el vehículo que la empresa ha puesto a su disposición, cuyo coste de adquisición, IVA incluido, fue de 40.000 euros en 2021. El 50% del uso del vehículo es para uso privado. Y aquí continúa el ejercicio, ¿vale? Además, por contrato, Activa Electronics está en la obligación de poner a disposición de doña Lucía una vivienda de un mínimo de 90 metros cuadrados útiles. La compañía cumple su compromiso mediante una vivienda que alquila a don Javier Martínez, máximo accionista de la empresa. El valor catastral de la vivienda es de 150.000 euros, revisado en 2015, y su alquiler asciende a 12.000 euros anuales. Por otro lado, doña Lucía ha tenido los siguientes gastos durante 2023. Veis que es un supuesto bastante largo, suelen serlo, no os asustéis, pero normalmente son así. Entonces, debemos ser capaces de, con tranquilidad, ir entendiendo pues, los diferentes conceptos y las diferentes informaciones que nos van dando. Decía, por otro lado, doña Lucía ha tenido los siguientes gastos. En 2023, 2.400 euros en concepto de cuota de la seguridad social, que le han sido cargados directamente en la nómina. 2.800 euros por repetidas estancias en un hotel de Tenerife, al que acude cuando tiene que hacer visitas comerciales en aquella zona, debidamente reintegrados por la compañía después de la entrega de las correspondientes facturas. 180 euros de la cuota sindical satisfecha en 12 mensualidades, 250 euros de cuota colegial al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, 1.400 euros en reparación de vehículos de empresas reintegrados por la compañía después de la entrega de la correspondiente factura y 1.150 euros en combustibles para el vehículo de su desplazamiento. Vuelvo a empezar, 1.150 euros en combustibles para el vehículo en sus desplazamientos laborales reintegrados por la compañía después de la entrega de las correspondientes facturas. Vale, pues vamos a ver, con este enunciado, ¿qué nos preguntan? ¿Cómo debe declarar doña Lucía las rentas ingresadas en 2023 en concepto de comisiones de ventas? Sabiendo que a doña Lucía se le aplica un porcentaje de retención del 30% en concepto de IRPF y que los ingresos a cuenta no le han sido repercutidos, determine sus rendimientos íntegros del trabajo en relación al IRPF del año 23. Y finalmente determine el rendimiento neto del trabajo de doña Lucía a efectos de IRPF en 2023. Bueno, estas son las cuestiones que vamos a resolver en el ejercicio práctico de hoy. Fijaros que las dos primeras preguntas las podíamos obviar. Si no nos hicieran las dos primeras preguntas, igualmente deberíamos resolverlas para poder dar contestación a la tercera. ¿Por qué? Porque para poder determinar el rendimiento neto del trabajo en el año 23, recordad que eso está abajo del todo, pues debemos calcular los rendimientos íntegros y para calcular los rendimientos íntegros debemos hacer una reflexión sobre qué ingresos, qué rendimientos entran en el año 23 y cuáles no. ¿Sí o no?
Entonces, artículo 14 de la ley del IRPF. Entonces, simplemente es un inciso que os hago, pero bueno, de cara a ir desgranando los diferentes conceptos que ya habéis visto que es un supuesto largo y en el que aparecen muchísimas particularidades, pues es interesante que lo vayamos desgranando de esta manera. Y aún así veréis que algunos conceptos, pues que tienen su dificultad y incluso que dentro de alguna pregunta tendremos que hacer algunas partes, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Antes de continuar, recordad, aproximadamente la mitad de las personas que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, lo cual os permitirá pues tener actualizaciones de cada vez que vayamos aportando o que vayamos subiendo nuevo material y nuevo contenido al canal. Aquellos que os guste el contenido que estamos preparando y que estamos desarrollando o que veáis que os sirve de utilidad, pues hombre, siempre se agradece darle a like, que es una cosa que ayuda muchísimo al canal y que también nos pone sobre la pista de que esta es la línea de trabajo que debemos continuar y que debemos seguir desarrollando. Si no os gusta pues el tipo de contenido porque no os gusta cómo se expone o os gustaría que hiciéramos otras cosas o otros desarrollos o que lo que exponemos lo hiciéramos de otra manera, pues dejadlo en la sección de comentarios, participad o incluso poneros en contacto con nosotros mandándonos algún tipo de mensaje a través de la página de contacto de nuestra web, porque estaremos encantados de obtener vuestro feedback y de incluso tener interacción con vosotros para ver cómo en definitiva podemos mejorar la calidad de este material, que es lo que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, vamos al lío, va. ¿Cómo debe declarar doña Lucía las rentas ingresadas en 2023 en concepto de comisiones de ventas? ¿Cómo? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, pues lo primero, vamos a volver a leer esta parte del enunciado, porque es importante entender muy bien de qué nos están hablando. Por contrato, doña Lucía tiene derecho a percibir durante el primer trimestre de cada año una comisión equivalente al 2% del volumen de ventas del año anterior, ¿vale? Entonces, en 2023, ¿qué hace? Durante el primer trimestre recibe la comisión correspondiente a las ventas del año 22. Y además, en junio del 23 se le ingresan 6.000 euros correspondientes a una venta de 300.000 euros conseguida en 2019, que la empresa le había asignado a otro vendedor y que doña Lucía llevaba reivindicando como suya desde el primer trimestre del 2020. Es decir, ella lo reclama en el primer trimestre de 2020 porque considera que es una comisión generada en el año anterior, y las comisiones generadas en el año anterior ella tiene derecho a percibirlas, a exigirlas en el primer trimestre del siguiente. Entonces, la pregunta que nos hacen aquí es, ¿cómo debe declarar doña Lucía las rentas ingresadas en 2023? ¿Por qué? Porque son rentas que las ha ingresado en 2023. Una la ingresa en marzo, la correspondiente al año anterior, y otra la ingresa en junio, la correspondiente en este caso al ejercicio 19. ¿Dónde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir al artículo 14, es lo que os decía al principio. Que hablemos de rendimientos íntegros no significa que solo nos debamos quedar con el artículo 17. En este caso concreto nos tenemos que ir al artículo 14, que lo que nos permite es, aclarar, determinar lo que es la imputación temporal de cada una de estas rentas. Muy bien. A ver, voy a encender la luz. ¿Dónde debemos... ¿A qué periodo impositivo debemos asignar estas rentas? ¿Qué nos dice el 14.1 de la ley del IRPF? Pues que con carácter general, en el caso de rendimientos del trabajo, los rendimientos del trabajo deberán imputarse a aquel periodo en el que resulten exigibles. Entonces, fijaros, en el caso de las comisiones de venta que esta persona recibe en marzo del 23 correspondiente a las ventas del 22, esta persona, en este caso, doña Lucía, ¿cuándo puede exigirlas? Las puede exigir en 2023. No importa que ese bono, que esa remuneración se calcule en función de una cifra generada en 2022. No. Esta persona puede exigir esa remuneración en 2023 y en la medida en que puede exigir esa remuneración en 2023, automáticamente debe imputar esa renta a ese ejercicio 2023. Entonces, la primera parte de la pregunta ya la tenemos respondida. 2023, ¿por qué? Porque con carácter general, de acuerdo con el artículo 14.1 de la ley del IRPF, pues debemos imputar las rentas del trabajo a aquel periodo en el que resulten exigibles. Ya está, no hay más. Es eso, tan fácil como eso.
¿Qué pasa con el segundo caso? Pues lo que nos dice el artículo 14, cuando lo estudiéis, de la ley del IRPF, está dividido en varias partes. La primera parte nos habla de las generalidades. La segunda parte, el segundo apartado, ya nos habla de las especialidades. Y dentro de estas especialidades, dentro que son las rentas del trabajo, hay dos que son muy importantes, que son la letra A y la letra B. La letra A y la letra B nos habla de la percepción de atrasos. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona, por causas ajenas que no son imputables en este caso al contribuyente, pues percibe esos rendimientos en un periodo impositivo diferente a aquel en el que resultaron exigibles? Entonces, en el primer supuesto, el supuesto A, nos habla de mediante resolución judicial. Es decir, en el caso de que haya habido pues una demanda por parte del trabajador hacia la empresa, y la empresa finalmente pues le acaba pagando pues esos retrasos. En la letra B es lo mismo, pero sin que haya, digamos, resolución judicial mediante. Que recordad, es lo que nos pone aquí. Esta señora, esta persona, para no molestar a sus jefes, decide hacerse la pesada año tras año, ir exigiendo que le paguen los atrasos, que le paguen esa comisión es mía, pero no se atreve a demandar a sus jefes o a demandar a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen en estos casos? Si hubiera demanda, se debería imputar ese rendimiento al periodo impositivo en el que la resolución judicial adquiera firmeza. Si no hay demanda, lo que se debe hacer es que se debe imputar el rendimiento obtenido al ejercicio en el que fue exigible. Y en este caso, ¿en qué ejercicio fue exigible? ¿En el año 19? No. La comisión se generó en el año 19, pero ¿cuándo resultó exigible? Como esta persona recibe las comisiones al año siguiente, pues en este caso sería en el año 20. Y esa es nuestra respuesta. En el primer apartado, digamos, hemos dicho año 23, ¿por qué? Porque aplicamos el 14.1. En el segundo apartado diríamos año 20, debe imputar al año 20, ¿por qué? Porque es lo que nos dice el 14.2b. Y ya está. Y eso es lo que nos pone, y eso es lo que tenéis aquí redactado, fijaros, para las dos situaciones. Pregunta. ¿Hemos respondido ya con esto a la pregunta? ¿Hemos respondido a la cuestión que nos plantean? Fijaros bien. ¿Cómo debe declarar doña Lucía las rentas ingresadas? Pues no hemos acabado de responder a la cuestión que nos plantean. Recordad, es muy importante que leamos con atención. Sé que soy súper pesado, soy muy pesado, pero es que es tremendamente importante. Debemos responder a lo que nos están preguntando siempre, en cada caso. ¿Cómo? Hemos dicho a qué periodo impositivo debe aplicar, debe imputar cada una de estas dos rentas, pero aún no hemos acabado de responder al cómo. ¿Y cómo es? ¿Cómo respondemos a este cómo? Bueno, en este caso pues volvemos, artículo 14.2b, es decir, el 14.1 hemos dicho imputándolo al 2023, que es en el mismo ejercicio. En la segunda parte sería mediante una autoliquidación complementaria relativa a ese periodo impositivo, que sería el año 2020, sabiendo además que el plazo que tiene para presentar esa autoliquidación complementaria, o esa declaración complementaria, en este caso es una autoliquidación complementaria, desde el momento en que percibe la renta hasta el fin del siguiente periodo de presentación de las autoliquidaciones. Y además podemos decir o debemos mencionar que en este caso concreto, tal y como define el 14.2b, pues este ingreso que se haga en este caso concreto en la agencia tributaria pues no estará sujeto ni a intereses, ni a recargos, ni a sanciones. Y eso es lo que tenemos que acabar de responder. Es decir, si no habremos acabado de responder exactamente a lo que nos preguntan. Muy bien, siguiente pregunta. Sabiendo que a doña Lucía se le aplica un porcentaje de retención del 30% en concepto de IRPF y que los ingresos a cuenta no le han sido repercutidos, determine sus rendimientos íntegros del trabajo en el rendimiento en relación al IRPF de 2023. ¿Por qué nos hablan del 30% de retención en concepto de IRPF? ¿Es un dato trampa o es un dato realmente relevante a los efectos de lo que tenemos que responder en esta cuestión, en esta pregunta? Claro, porque además nos dicen que no les han sido repercutidos. Bien,
Parte de la contestación a esta pregunta, con carácter general os diría, recordad, las retenciones e ingresos a cuenta no son un gasto deducible. Tenedlo claro, no son un gasto. Simplemente cuando una empresa, tú tienes un sueldo de 1.000 euros y la empresa te retiene 150 en concepto de IRPF, coge y los ingresa en Hacienda. Entonces tú realmente estás percibiendo 1.000 euros. Lo que pasa es que en tu nómina, bueno, a ti te ingresan en la cuenta bancaria 850 y digamos que los otros 150 te los ingresan en tu cuenta en Hacienda. Cuando tú después haces la declaración de la renta y llegas a la cuota líquida y finalmente calculas la cuota diferencial, lo que vas a hacer es que vas a detraer, digamos, del resultado de tu declaración de la renta aquello que ya has ido ingresando o te han ido ingresando a cuenta precisamente del impuesto sobre la renta. De manera que eso lo sigues teniendo, es una percepción que sigues teniendo. Lo que pasa es que no te lo han ingresado en tu cuenta en el banco, te lo han ingresado en tu cuenta en Hacienda. Ese es el concepto. Entonces, ¿por qué es relevante aquí? Fijaros por qué es relevante. Es relevante por lo que os decía al principio de entender las rentas en especie y entender, digamos, la valoración de las mismas. Si os vais al artículo 43.2 de la ley del IRPF, ahí lo que os van a decir es que hay que considerar también como renta en especie las retenciones no repercutidas en el contribuyente. Me explico. Imaginamos que un vendedor, una empresa, tiene un vendedor, un comercial, que lo ha hecho extraordinariamente bien un año y deciden regalarle una tele valorada en 1.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Todos los rendimientos, todas las rentas, digamos, que la empresa satisface a esa persona, está sujeta a esa retención. También las rentas en especie. Vamos a suponer que, hablando del 30%, vamos a suponer que la retención que está soportando esta persona es del 30%. Muy bien. Cogen la tele y le hacen entrega de la tele. Esa tela vale 1.000 euros. De esos 1.000 euros, esa empresa debe ingresar 300 en Hacienda. Es decir, pero son 300 líquidos. En unidades monetarias, lo que hemos dicho antes, no puede entregar el mando a distancia a Hacienda, tiene que entregar 300 euros. Con esos 300 euros de los que tiene que hacer ingreso en Hacienda, hay dos fórmulas. Vamos a suponer que el mes en el que se hace entrega de la televisión valorada en 1.000 euros, esa persona percibe un sueldo de 2.000 euros. La empresa puede decir, como yo a Hacienda le he tenido que ingresar 300 euros a cuenta de la televisión, te los repercuto en el sueldo. Entonces, este mes, en vez de pagarte solo 2.000 euros, te pago la tele, 2.000 euros, y te quito 300. Es decir, en vez de 2.000 euros, te pago 1.700 y una tele. Bueno, contentos, ya está. El empleado contento porque ha percibido más, digamos, de lo que percibe usualmente en un mes ordinario. Muy bien, existe otra posibilidad, existe otra posibilidad, y es que no le repercutan esos 300 euros, que la empresa le pague los 2.000 euros, le pague la tele y que ingrese en Hacienda 300 euros. Pues en ese caso, la renta en especie que debemos considerar es el valor de la televisión 1.000 euros más los 300 euros que la empresa ha ingresado en Hacienda a cuenta, en este caso, de su trabajador. Y ese es el concepto que debemos tener claros y que además aplica en este caso, porque fijaros qué es lo que nos están diciendo. En este caso en concreto, en este supuesto, tenemos dos rentas en especie. Tenemos el vehículo, el uso del vehículo, y tenemos el uso de la vivienda. Entonces, en la medida en que tenemos esas dos rentas en especie, del valor de esas rentas en especie, la empresa lo que habrá hecho es que habrá ingresado a cuenta del trabajador, en este caso doña Lucía, el 30% en Hacienda, y nos están diciendo que no lo han repercutido. Entonces lo debemos sumar a la renta en especie percibida por doña Lucía. Otro tema importante, a la hora ya que estoy, antes de ponernos con la resolución del caso, las rentas en especie. Recordad, es muy importante entender el concepto. La renta en especie fundamentalmente es la obtención del derecho a utilizar para usos privados algo que te dan a un precio reducido o incluso gratuito. Fundamentalmente es eso, esa es la definición, esa definición aparece en el artículo 42 de la ley del IRPF. Entonces es muy importante cuando estudiéis el 42 y el 43 de la ley del IRPF que hagáis esta división. El artículo 42 es muy importante para entender qué es una renta en especie, qué no es
una renta en especie y qué rentas en especie están exentas. Entonces hay algunas ahí que además también lo están de manera parcial, que hay límites. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguros de salud o todo lo que tiene que ver con bonos de transporte público, se pregunta bastante, porque son fáciles de preguntar y hay unos límites que están establecidos que son muy concretos y que debéis conocer. Luego el artículo 43 también es muy importante porque es todo lo que tiene que ver con la valoración de los diferentes tipos de rentas en especie. Entonces, bueno, también se pregunta muchísimo, ahora lo vamos a ver, y también tienen su intríngulis. No es difícil cuando las conoces o cuando sabes cómo aplicarlas, pero sí que tenéis que tenerlas por la mano. Yo diría que es el tipo de concepto en el que claramente el estudio teórico debe ir acompañado de la aplicación práctica. Si no, es muy fácil que os perdáis. Entonces, es estudiar el concepto y después ver cómo se aplica. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que lo automatizas y te sale casi solo y es realmente muy fácil de hacer. Pero bueno, ya digo, para mí es imprescindible estudiar la teoría junto con la práctica, si no sí que es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente, tampoco me quiero extender demasiado. En este caso concreto, ¿qué nos están pidiendo? Rendimientos íntegros. Recordad, lo que suma, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí a nivel de sumatorio? Tenemos los 38.000 euros que esta persona recibe de salario. Los 11.000 euros, hemos dicho, las comisiones del año anterior eran el 2% de 550.000 euros, son 11.000 euros, y hemos dicho que aunque la comisión de ventas se calcula sobre las ventas del año anterior, es imputable al año 23, ¿por qué? Porque es el periodo en el que es exigible, entonces las metemos aquí, 11.000 euros. Y entonces ya empezamos con lo que es las rentas en especie. El vehículo, ¿qué es lo que nos dice la ley? Vehículos, tenemos que ir al 43.1.1b de la ley del IRPF y ahí se nos habla, digamos, del uso de vehículos de empresa para usos particulares. Nos hablan del 20% del coste para el pagador, en este caso el vehículo vale 40.000 euros, pues al 20% ese sería el gasto, ese sería el valor de la renta en especie con carácter anual. ¿Por qué le ponemos el 50%? ¿Por qué le aplicamos el 0,5%? Porque por eso es tan importante entender los conceptos. Si os vais al artículo 42, la primera definición de renta en especie, ¿qué nos dice? La renta en especie es para uso privado. Pero este vehículo no se utiliza el 100% para uso privado, solo el 50%. El 50% se utiliza para uso profesional, para uso de empresa, y el 50% para uso privado. Entonces, la renta en especie solo es la parte que se utiliza para uso privado. Lo que os he dicho anteriormente, como no se repercute, y esos son los 4.000 euros, 40.000 por 0,2 por 0,5 nos dan 4.000 euros, 4.000 euros anuales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta es una renta que está sometida a retención que se ha practicado, pero que no se ha repercutido en el trabajador, de manera que forma parte también de su rendimiento íntegro. Entonces esos son los 1.200 euros que tenéis a continuación. Más temas. Hay otra renta en especie que tiene que ver con el uso privado de la vivienda. Este es uso del 100%, porque se utiliza toda la vivienda para uso privado. Entonces aquí, cuando estudiéis este tema, tenéis que diferenciar entre de quién es propietaria la vivienda. Si la vivienda es propiedad de la empresa y la empresa cede su uso y disfrute al empleado, pues nos tenemos que ir al 41.1.1a. Ahora bien, si la empresa no es la propietaria y directamente está alquilando esa vivienda para poder cedérsela a su trabajador, nos tenemos que ir al 41.1.1d de Dinamarca. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está, y este sería el caso. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están diciendo es que esta vivienda no es propiedad de la empresa, de manera que la empresa la tiene que alquilar. Y ahí lo que nos dice la norma es que tenemos que calcular el valor de la renta en especie en función del coste que tiene para el pagador, ¿vale? Pero hay un límite. Y el límite que nos dicen es que el 41.1d, es decir, el coste que para la empresa tiene y que forma en consecuencia lo que es la renta en especie, no puede ser menor al que hubiéramos obtenido si lo hubiéramos calculado conforme al 41.1a, que es el valor, digamos, de que se asigna, digamos, a esa renta en especie cuando la vivienda es propiedad de la compañía que paga. Y ahí es donde empieza el pollo, porque ese valor está formado por dos conceptos. Está formado por un porcentaje del valor catastral de la compañía sin superar el 10% del resto de los rendimientos íntegros.
Entonces, con esto que os quiero decir, para no complicarlo, tenéis que entender muy bien el 41.1.1a. Es decir, yo tengo que entender muy bien cuál es el valor de la renta en especie cuando esa vivienda es propiedad de la compañía. Y entonces tengo que saber aplicar el 10 o el 5% en función de cuándo se ha hecho la última revisión catastral. Y entonces, en función de eso, tengo que además haber calculado el resto de rendimientos íntegros del trabajo, calcular el 10%, y entonces me tengo que quedar con el 5 o el 10% del valor catastral según sea el caso, pero sin que ese valor supere el 10% del resto de rendimientos. Y ese valor ya lo tengo. Entonces, ¿que la vivienda es propiedad de la compañía que me paga? Pues esa es la renta en especie. ¿Que la vivienda no es propiedad de la compañía que me paga? Pues o que paga el trabajador. Ese valor que he calculado lo mantengo ahí. ¿Por qué? Porque es un límite que tengo. Y ese límite lo voy a utilizar después. ¿Cuál es el coste para el pagador? El que sea. Muy bien, ¿ese coste para el pagador supera lo que he calculado anteriormente? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues si lo supera, si está por encima, pues aplico este. Si no está por encima, si no lo supera, pues aplico este otro. Y fundamentalmente es eso. Un poquito rebuscado, pero con esta explicación, con lo que tenéis en pantalla, con la explicación que veréis ahora, que está todo explicadito, pues simplemente pues que sepáis que funciona de esta manera. Y aquí lo que sí que tenéis que hacer es ser muy sistemáticos. Empiezo calculando el 43.1.1a, tal como me lo dice la norma, y si después, porque la vivienda no es propiedad de la compañía, tengo que calcular el 43.1.1d, pues lo calculo y aplico el límite anterior. Y ya está. Pero la secuencia tiene que ser esa. Ahí tenéis que ser la manera más fácil de hacerlo, más rápida, más automática de hacerlo, es la que os digo. Entendiendo bien el concepto, entendiendo quién es el propietario de la vivienda que se está cediendo, y a partir de ahí seguir y tirando millas. ¿Vale? Entonces, perdonad. Y una vez más, cuando tenéis el valor, en este caso son 12.000 euros, aquí se ha ido al coste del pagador, se han calculado los límites, se supera el límite previsto y que nos estaba marcando y que nos marca la norma, de manera que la renta en especie derivada del uso de la vivienda que le cede la compañía son 12.000 euros. Una vez más, tenemos que calcular el 30% de la retención que no se le ha repercutido, por lo que forma parte también de su renta en especie. Y ese sumatorio nos da 69.800 euros. Ese es el rendimiento íntegro del trabajo. Yo lo que hago en estos casos es añadir una serie de consideraciones adicionales, más que nada para acabar de dejar bien justificado lo que es el supuesto. Pero fijaros cómo lo que hago es dividir digamos, el cuadro en dos columnas. Columna de izquierda pongo las cifras, columna de derecha pongo los conceptos, y al lado de los conceptos, siempre que puedo, intento poner también el precepto legal, el artículo, el apartado de la ley o del reglamento en el que me baso para decir que ese es el rendimiento íntegro, o luego veréis el tema del gasto deducible, digamos, que tengo que considerar en cada caso. Y eso me permite, y eso es un esquema que podéis utilizar también en el examen, porque os permite ir trabajando de manera muy ordenada y facilitáis también la labor del examinador o de la examinadora cuando tiene que evaluar este tipo de supuestos. Consideraciones adicionales. La primera, importante, no lo he comentado, bueno, sí que lo he comentado antes. Las retenciones del IRPF no se consideran rendimientos del trabajo, sino un anticipo de la obligación tributaria que sea regularizada en la declaración del IRPF. Muy importante. ¿Por qué? Porque continuamente lo plantean de esta manera para que la gente que no lo tenga claro, pues ponga las retenciones como un gasto deducible, cuando en realidad no lo es. Y después, en el segundo apartado, tenéis la aplicación de los límites que os comentaba, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Fundamentalmente esta es la parte, digamos, del rendimiento íntegro del trabajo. ¿Qué más? Determine el rendimiento neto del trabajo de doña Lucía a efectos del IRPF de 2023. En este caso concreto, lo que vamos a hacer es coger y ver cuáles son los gastos deducibles que debemos tener en consideración, y estos gastos deducibles, pues hacer un sumatorio para tener la suma total de los gastos deducibles, y eso es lo que debemos restar al rendimiento íntegro del trabajo
para tener el rendimiento neto. Muy rápidamente, pues tenemos los gastos de la cotización a la seguridad social, tenemos la cuota sindical, conforme al artículo 10 del reglamento del IRPF, y después tenemos los conceptos de otros gastos que os he comentado antes, 2.000 euros, y los conceptos también, el incremento por discapacidad de 3.500 euros que tenéis en el 19.2F de la ley del IRPF, y eso nos da unos gastos totales deducibles de 8.080 euros. Volvemos a lo que hemos comentado antes, con eso aún no hemos respondido, tenemos el total de gastos deducibles. Ahora bien, para responder a lo que nos pregunta, que es el rendimiento neto del trabajo de doña Lucía, pues debemos coger y hacer la resta. Y la diferencia, eso sí, son los rendimientos netos del trabajo. Consideraciones adicionales, bueno, pues todo lo que tiene que ver con estancias en hoteles, gastos en combustible, esto no forma parte, no es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque los abona la empresa, leeros el enunciado. La cuota colegial, yo en este caso no la he considerado como un gasto deducible, porque por los datos del enunciado yo no puedo deducir que la colegiación sea obligatoria para ejercer labores, para desarrollar labores comerciales. Normalmente no lo es. Para ejercer labores comerciales, para vender, no necesitas estar colegiado, ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni abogados, ni que yo sepa, Entonces, en este caso concreto, lo importante es poder justificarlo. Oye, mire usted, yo no he considerado este gasto porque yo considero que esta cuota colegial no es obligatoria. No es obligatoria la colegiación, digamos, para ejercer esta labor profesional. Ya está. Si fuera al revés, pues lo pondríamos. Hemos considerado que es obligatoria, entonces por tanto lo hemos considerado como gasto. Ya está. Si haces referencia al artículo 10 del reglamento del IRPF, donde se define esto muy concreto y se aplica el límite de 500 euros, pues ya está. Y por lo demás, si ya queremos rizar el rizo y acabar de adornarnos, pues decir que en el artículo 72 del reglamento del IRPF es donde tenéis las condiciones que se deben cumplir para poder, para poder acreditar la condición de persona con discapacidad. Y ya está. Y con eso ya tendríamos lo que es el supuesto hecho. Lo habéis visto de una manera, si queréis, muy rápida, pero fundamentalmente habéis visto cómo todo ha respondido a este esquema que hemos dicho. Entonces, lo que es muy, muy, muy importante es que tengamos claro este esquema y dónde va cada cosa. ¿Vale? Y con eso en mente, pues a partir de ahí, ya digo, es decir, incluso podemos ser muy ágiles, podemos ser muy directos, podemos ser muy prácticos, podemos ser tremendamente eficaces a la hora de resolver este tipo de supuestos que para mucha gente pues se les hace bola y que no acaban de sacar muchas veces el agua clara. Sí que es cierto que hay muchísimas particularidades, hay muchísimos detallitos, este tipo de supuestos, por ejemplo, y lo mismo pasa con actividades económicas, lo mismo pasa, por ejemplo, con los rendimientos del capital inmobiliario. Hay detallitos, hay cositas que debes tener en cuenta, que no se te escapen, que no se te pierdan, más que nada para no equivocarte en algún renglón que haga que después del ejercicio pues esté mal. Pero por lo demás, si somos muy concretos, si vamos paso a paso, si vamos definiendo cada uno de los conceptos que forman parte del supuesto y nos atendemos a este esquema, pues ya digo, es un tipo de ejercicio que podemos resolver no voy a decir con relativa facilidad, pero sin mayores dificultades. Entonces ya con esto voy a acabar. ¿Cuáles son para mí las claves a la hora de abordar los ejercicios relacionados con los rendimientos del trabajo? Lo primero, saber calificar muy bien. No se trata solo de saber el 18 de la ley del IRPF, que sí que es importante saberlo. Tenéis que conocer el 6, tenéis que conocer el 7, todas las exenciones. Las exenciones es un rollo, ya sé que es un artículo larguísimo, pero bueno, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo muy bien porque no te lo van a preguntar. Bueno, te pueden preguntar cualquier cosa, pero no lo preguntan directamente, pero sí que lo preguntan, por ejemplo, en este tipo de casos, lo preguntan en un supuesto de rendimientos del trabajo, te ponen una renta que a lo mejor está exenta y no la debes considerar. Entonces, debe ser muy rápido y muy ágil a la hora de calificar. Luego hay rendimientos, como el que hemos comentado, en temas de despidos, en temas de indemnizaciones, en temas de acuerdos entre empleado y empresa, cuando se resuelve la relación contractual entre uno y otro.
pues que debemos ser capaces de calificar si está exenta, si está sujeta a retenciones por ser de un periodo de generación superior a 2 años, todo eso debemos conocerlo. Otra clave, saber aplicar los límites. Os he explicado rápidamente, si queréis, el tema de los límites en las rentas en especie cuando hemos hablado de la renta en especie constituida en este caso por el uso privativo de la vivienda cedida por la compañía, pero hay muchos límites, incluso dentro de lo que son las rentas en especie, pero también hay límites, por ejemplo, relacionados con las exenciones. Es decir, hay determinados rendimientos que están exentos hasta un determinado importe. Todos esos límites no solo los debemos conocer, sino que además los debemos saber aplicar. Yo os he puesto un caso de aplicación de límites de los más complejos que hay, que es el de la renta en especie, cuando la vivienda no es propiedad, en este caso, de la empresa que la facilita. Pero bueno, hay otros, pues ya digo, debéis conocerlos, ¿vale? Después, una cosa que no es difícil, pero que es muy fácil que se pase. ¿Por qué? Porque hay conceptos que debemos incluir que no están contenidos en el enunciado. Entonces, es muy fácil no. Es relativamente fácil ir desgranando los diferentes conceptos que nos van poniendo en el enunciado y en función de ellos los calificamos, los valoramos y vamos haciendo el sumatorio primero y la resta después. Y eso está bien y es como debemos hacerlo. Pero hay otros conceptos que no nos los van a mencionar y que nosotros debemos ser capaces de introducir en función de los datos que tenemos en el enunciado, en el supuesto, como es, por ejemplo, lo que tiene que ver con otros gastos, 19.2f de la ley del IRPF. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, cuando hemos hablado de personas desempleadas, digamos que se ponen a trabajar o que aceptan un trabajo que les obliga a cambiar de municipio a nivel de domicilio particular, o qué es lo que pasa con personas con determinados grados de minusvalía, ¿verdad? Entonces, todo eso debemos ser capaces de identificarlo y lo debemos poner sabiendo que en ningún sitio nos van a decir, hey, acuérdate de poner otros gastos, el concepto de otros gastos. Entonces, esa es otra de las claves, ¿vale? Lo que hemos comentado, que también está relacionado con este último punto que hemos comentado, el tema de las retenciones e ingresos a cuenta. No son un gasto deducible, pero sí que pueden suponer un incremento de determinadas rentas, sobre todo las rentas en especie. Entonces, también otro tema adicional que resulta clave en este tipo de supuestos. Y luego, finalmente, ya con esto ya acabo, el responder muy bien a lo que te están preguntando. Fijaros, la primera pregunta era muy fácil, es decir, nos hablaban de cómo debíamos tributar en función de los rendimientos obtenidos pertenecientes o relativos a otros periodos. Y aún así, había una cierta trampa, porque te podías quedar en decir, bueno, esto tiene que ser, esto lo debemos imputar a este ejercicio y esto lo debemos imputar a este otro. Ya, pero es que no te están preguntando solo eso, te están preguntando ¿y cómo? Y debías decir, pues bueno, en este segundo caso, pues a través de una complementaria correspondiente al ejercicio 20. ¿Sí? Entonces, bueno, no es trivial esto tampoco. O lo que os decía antes, cuando te preguntan por la renta del trabajo a integrar en la base imponible, pues cuidado, te están pidiendo el rendimiento neto reducido. Entonces sí, entonces tendríamos que aplicar el artículo 20 de la ley del IRPF. Ya digo, no es un tema difícil, no es un tema complejo ni complicado, pero son tantas batallitas las que tienes que ir lidiando para acabar de resolver uno de estos supuestos, que la dificultad, ya digo, son muchísimas cosas que no son difíciles, pero el conjunto pues tiene su complejidad. Entonces, la mejor manera de conseguir sacar adelante este tipo de supuestos es practicar mucho. Una y otra vez. Yo soy realmente consciente de esto y ya digo, en el libro de supuestos hay más de 50 supuestos relacionados con temas de IRPF, precisamente por eso, porque para mí aquí la clave es, evidentemente, tener una base teórica sólida, pero más que una base teórica sólida, que también entender muy bien los conceptos que ahí aparecen, y yo creo que el esquema que os he facilitado, yo creo que os va a ayudar a entender, para después rápidamente poder aplicar esos conceptos teóricos y esa base de comprensión a lo que es la aplicación práctica de los supuestos y a la resolución de los mismos. Y ya está, no me enrollo más, y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Recordad, suscribiros, si os gusta darle a like, si no os gusta, pues ya sabéis, interaccionad, pedid lo que os guste o lo que echéis en falta o el tipo de contenido que os gustaría que
que desarrolláramos porque para eso estamos. Hasta la siguiente. Chao.